buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Luque, para los que no me conocen, soy bioquímica y actualmente R1 de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco. Y hoy les voy a presentar mi Ateneo que preparamos durante la rotación por el Servicio de Hematología del Hospital Pediátrico, Dr. Avelino Castellán, y que lo titulamos Los niños en tiempos de coronavirus. Es un aporte desde el área de hematología. Mis instructoras fueron Karina, Patricia y Analía. Entonces, los objetivos que me planteé para este Ateneo son, en principio, repasar un poco los conceptos básicos de la infección por SARS-CoV-2, tanto en adultos como en pediatría. Luego presentar los parámetros ferritina y al ratio neutrófilo-linfocito, que voy a pasar a abreviarlo como NLR, y discutir su utilidad como marcadores de severidad en la infección por SARS-CoV-2. Y por último, estudiar dichos parámetros en 3 pacientes pediátricos. Entonces, ahora, a modo de repaso breve, vamos a ver un poquito sobre la estrella de este año, que es el virus SARS-CoV-2, el cual pertenece a la familia de los beta-coronavirus. Es el tercero que infecta a humanos, y al igual que los miembros de su familia, presenta un genoma de ARN de aproximadamente 30.000 pares de bases, simple cadena y de polaridad positiva, con características muy similares al ARN de los PD. En cuanto a su estructura, es un virus envuelto, posee una nucleocápside, la cual está formada por el genoma, a la cual se unen múltiples copias de la proteína N, que es la proteína de la nucleocápside, la cual interviene tanto en la replicación como en la encapsidación, digamos, del virus. Y adquiere una simetría helicoidal, la nucleocápside. Luego va rodeada por la membrana, la envoltura viral, la cual posee insertas múltiples proteínas, como la M, la S y la E. La proteína M es la más abundante, y su glicosilación define el tropismo por los órganos a infectar, además de intervenir también en la maduración virial. La proteína E interviene en el ensamblaje y también en la maduración del virión, y la proteína S o spike, que posee 2 subunidades, la S1, que es más periférica, que posee el dominio de unión a su receptor, que es el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2, y la subunidad S2, que es un poco más central y que contiene el péptido de fusión, que es el responsable de fusionar la membrana celular con la membrana viral, y también es el responsable del efecto citopático que presenta en forma de sincicios, tanto en vivo como in vitro en cultivos celulares. La subunidad S1 es muy variable dentro de los coronavirus, mientras que la subunidad S2 es bastante conservada. Ahora vamos a ver un poquito de la inmunopatogenia de la infección por este virus, lo cual nos va a permitir comprender con un poco más de facilidad el porqué de la utilidad de ciertos marcadores. Entonces, como todos sabemos, la transmisión del virus ocurre a través de microgotas, las cuales son producidas por una persona infectada. Estas microgotas ingresan por mayor cantidad por el tracto respiratorio superior, infectando las células principalmente del tracto respiratorio inferior, se replican y luego pueden diseminarse e infectar a otras células que posean también su receptor, que es la AC2, como por ejemplo está presente en el corazón, en riñón, en hepatocitos y en células del tracto gastrointestinal, y genera los síntomas de la enfermedad que no son típicos y que son fiebre, dificultad respiratoria, tos, diarrea, entre otros. Y en los casos más críticos podemos tener una insuficiencia cardíaca, síndrome de estrés respiratorio, o bien un shock séptico, que por lo general es porque se ve favorecida la infección concomitante con bacterias. Entonces,
Si vamos un poquitito para atrás y volvemos, el virus ingresa por el tracto respiratorio, infecta las células del tracto respiratorio inferior, en principio, que vemos aquí, con su receptor el AC2, en esta imagen vemos un poquito más grande, entonces, en un principio, el virus se une a su receptor, y luego actúa esta serinoproteasa transmembrana, por sus siglas en inglés TMPRSS2, la cual va a escindir a Spike y va a permitir que el virus ingrese a la célula. Entonces, para que el virus ingrese, son sumamente necesarias ambas proteínas, tanto el receptor como esta serinoproteasa. Una vez que el virus ingresa, se replica, produce daño celular y genera patrones moleculares, los cuales son sensados por células epiteliales, vecinas, células endoteliales y macrófagos alveolares, los cuales son los responsables de la presentación antigénica, en un principio, en una respuesta efectiva, digamos, y también de la producción de citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 6, interleuquina 1b, interleuquina 8, 18, entre otras. Todo esto va a llevar a la atracción de células T y NK al sitio de la infección, las cuales van a evitar la propagación del virus mediante su citotoxicidad, y además las células B producen los anticuerpos, y estos anticuerpos neutralizan el virus, y por último, en esta respuesta adecuada, actuarían los macrófagos eliminando tanto las células apoptóticas como los complejos inmunes. Esto sería una respuesta adecuada, pero lo que ocurre en muchos casos no es esto, sino una respuesta retardada y poco adecuada, en donde la APC es incapaz de presentar adecuadamente los antígenos y se produce una disminución o una pobre producción de células T, con una disminución y consiguiente disminución de la citotoxicidad mediada por perforina y granzima, disminución también de las funciones de las células NK, y disminución de la producción de anticuerpos por células B. De esta manera, el virus no es contenido en el sitio y puede escapar infectando a otras células. La infección de otras células favorece a la respuesta inflamatoria, a la mayor producción de citoquinas y a la atracción de mayor cantidad de macrófagos, monocitos y polimorfonucleares al sitio de la infección. Y ellos a su vez generan mayor cantidad de citoquinas, generando un loop proinflamatorio, a lo cual se denomina por muchos autores como tormenta de citoquinas, esta respuesta desmedida, y la cual puede culminar con un síndrome de estrés respiratorio y potencialmente puede llevar a la muerte. Entonces puse este cuadrito que me gustó a modo de resumen. Vemos que en una respuesta protectiva o en una inflamación regulada vamos a tener una apoptosis mínima de células endoteliales y epiteliales, una fuga vascular reducida, una respuesta óptima de células T y de anticuerpos, una eliminación viral efectiva, lo cual va a llevar a una respuesta inmune protectiva y a la supervivencia del huésped. Pero en el caso de una respuesta patológica o una inflamación desregulada, que se da con la presentación de la tormenta de citoquinas, vamos a observar un excesivo y repetido estímulo inflamatorio, la regulación inadecuada de la inflamación y la liberación descontrolada de citoquinas, que dan como resultado una apoptosis aumentada de células epiteliales y endoteliales, una fuga vascular aumentada, una respuesta subóptima de células T y de anticuerpos, y una eliminación viral imparcial, que lleva a daño o injuria orgánica, potencialmente a un síndrome de estrés respiratorio y a la muerte. En este punto quiero destacar la disminución de linfocitos T, el aumento de monocitos y macrófagos, y el aumento de neutrófilos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver por qué los niños son menos afectados por este virus. Y hay dos razones. En un principio, por la disminución en la expresión de los mediadores necesarios para la entrada del virus, que como ya vimos en la inmunopatogenia,
son la C2 y esta proteína transmembrana, serinoproteína transmembrana, los cuales está demostrado que aumentan con la edad, aumenta su expresión a lo largo de la vida, y lo cual podemos ver gráficamente acá en esta imagen, la disminución de estos mediadores necesarios para el ingreso del virus en un pulmón pediátrico con respecto al del adulto. Y la segunda razón por qué los niños son menos afectados es por las diferencias que existen entre la respuesta del sistema inmune del niño con respecto al del adulto. Ellos poseen una actividad microbiana de polimorfonucleares y de macrófagos más disminuida, es decir, que la producción de citoquinas proinflamatorias no va a ser en la misma proporción que lo que ocurre en un adulto, sino que va a ser menor, y la atracción de células hacia el sitio de la infección también va a ser menor, por consiguiente se va a generar un menor daño endotelial, lo cual podemos decir que va a influir en una capacidad de recuperación y de reparación pulmonar más rápida y sin secuelas, a diferencia de lo que ocurre en casos de los adultos. Además de eso, se ha visto que en los niños hay menor presentación antigénica por parte de las células dendríticas y también menor cantidad de células NK. Y un punto a favor para ellos es la mayor expresión de células T reguladoras que van a favorecer a disminuir la respuesta inflamatoria, digamos, a regular esta respuesta inflamatoria. Entonces, en el caso de los niños podemos ver presentaciones asintomáticas, presentaciones leves y en menos casos presentaciones un poco más severas que, a diferencia de lo que ocurre en los adultos, no se presenta tanto este síndrome de estrés respiratorio típico que se ve en los adultos, sino que se vio una asociación con un síndrome inflamatorio multisistémico, y también se vio una relación muy estrecha entre la infección o la recuperación por la infección por este virus con el síndrome de Kawasaki, lo cual voy a hablar un poco más ahora después de que presento los casos clínicos. Entonces ahora voy a pasar a presentar a los parámetros que evaluamos desde el área de hematología del hospital. El primero es la ferritina, que es una proteína de almacenamiento de hierro, que posee un peso molecular de 440 kilodalton, posee un núcleo férrico y una capa proteica, la cual está formada por 24 subunidades. La ferritina, además de almacenar hierro, tiene otra función que es proteger frente a la toxicidad del hierro a las proteínas, a los lípidos y al DNA. Su concentración se encuentra regulada por múltiples parámetros, como ser, en principal, la cantidad de hierro disponible, por estrés oxidativo, por la relación hipoxia-hiperoxia, por la presencia de segundos mensajeros, por hormonas, como por ejemplo las tiroides, por factores de crecimiento y por prostaglandinas. Y tiene una relación muy estrecha con la inflamación, teniendo funciones tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. La ferritina favorece la secreción de citoquinas proinflamatorias y a su vez las citoquinas proinflamatorias favorecen la síntesis de ferritina. Y también tiene una función antiinflamatoria donde favorece la producción de estas citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 10. Entonces con esto podemos ver que la citoquina es un reactante de fase aguda que se encuentra aumentado en síndromes inflamatorios, en procesos malignos, entre otros, y también la literatura describe síndromes hiperferritinémicos, que son síndromes en donde la ferritina aumenta exageradamente. Y este año, con la presentación de la enfermedad por COVID-19, se lo incluyó dentro de estos síndromes hiperferritinémicos. En estos síndromes también se incluyen el síndrome de activación macrofágica,
shock séptico, la enfermedad estil del adulto y el síndrome antifosfolipídico catastrófico. La ferritina no únicamente se va a encontrar elevada en estos casos de inflamación, sino que hay otras causas de su aumento, que serían anemia sideroblástica, anemias hemolíticas crónicas, talasemia mayor, transfusiones repetidas, inyecciones de hierro dextrano, hemodiálisis, porfiria, alcoholismo crónico, entre otros. Y hace varios años ya que se viene utilizando como un marcador, porque se vio que en pacientes críticos se asocia con peor pronóstico y con mayor riesgo de muerte. Entonces vamos a ver un poquito lo que ocurre en COVID-19. Habíamos dicho que la infección por coronavirus generaba una hiperrespuesta inflamatoria con una tormenta de citoquinas, y dentro de las citoquinas que aumentan está la interleuquina 6, la cual es secretada por monocitos y macrófagos. Este aumento de interleuquina 6 conlleva a la síntesis de ferritina y hepcidina por parte de hepatocitos, monocitos y células de Kupffer, los cuales determinan el aumento intracelular de hierro. Y además este hierro intracelular interacciona con el oxígeno molecular, generando especies reactivas del oxígeno, las cuales van a dañar a la célula. Este daño celular culmina con ferroptosis en muchos casos, que es la muerte celular por exceso de hierro, también disturbios neurales, como por ejemplo ageusia y anosmia, por causas conductivas, o bien por alteración del neurosensoriales, por alteración del neuroepitelio olfatorio, en el caso de la anosmia. También el exceso de hierro interactúa con los factores de la coagulación, generando un estado de hipercoagulación, actúa también a nivel mitocondrial y genera disbiosis en intestino. Todo esto puede conllevar a la aparición de los síntomas típicos como ageusia, anosmia, diarrea, que son típicos de esta enfermedad, digamos. Entonces ahora vamos a ver otro de los parámetros, que es el ratio neutrófilo-linfocito, que se define como el recuento, la relación entre el recuento absoluto de neutrófilos respecto al recuento absoluto de linfocitos. Tiene una ventaja muy grande, que es de rápida obtención y es muy económico, ya que con un hemograma fácilmente lo podemos calcular. Y este parámetro no se comenzó a utilizar ahora con esta pandemia, sino que viene utilizándose ya hace un tiempo como predictor de severidad en procesos malignos, en diversos cánceres, en procesos inmunes y en procesos hiperinflamatorios, como por ejemplo el shock séptico. Ahora vamos a ver un estudio en el cual evaluaron 93 casos, de los cuales 69 eran no severos, 24 eran severos, y todos tenían SARS-CoV-2 detectable por RT-PCR. Para clasificar en severos y no severos, ellos propusieron criterios de severidad, en donde al menos debía incluir uno, para decir que era severo. Entonces, ellos propusieron la frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno menor del 93%, admisión en la unidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica respiratoria. Ellos, evaluando sus casos, vieron que tenían una proporción de casos severos del 25,8%, con un promedio de edad de 58 años y 83 años como máximo. Mientras que los casos no severos, el promedio de edad fue de 42 años, con una edad mínima de 7 meses. Podemos encuadrar entonces a nuestros pacientes pediátricos dentro de estos casos no severos. Y ellos lo que hicieron en este trabajo fue evaluar diferentes marcadores, como la edad, el ratio neutrófilo-linfocito, el ratio linfocito-monocito, el ratio plaquetas-linfocitos, la PCR y el DNLR, que es la relación entre el recuento absoluto de neutrófilos
con respecto al recuento de glóbulos blancos totales menos el recuento absoluto de neutrófilos. Entonces, haciendo haciendo un análisis de curvas ROX, ellos establecieron los puntos de corte para cada uno de estos marcadores, siendo 3.3 para NLR, 2.8 para DNLR, 180 para el ratio plaqueta-linfocito, para la edad 49,5 años, 49 años y medio, digamos, y para el recuento de glóbulos blancos, 7.200 células por microlitro, y para la PCR, 20,3 miligramos por litro. Entonces, si tomamos este valor de corte establecido por ellos, de 3.3, el cual muestra una mayor área bajo la curva en comparación con los otros marcadores, y además muestra un mayor valor pronóstico de posibilidad de síntomas severos, y tiene mayor especificidad y sensibilidad, y también es estadísticamente significativo, podemos ver este grafiquito en el cual, viendo el punto de corte mayor de 3.3, vemos una menor supervivencia a lo largo del tiempo en estos pacientes evaluados. Entonces podemos concluir que el ratio neutrófilo-linfocito es un marcador práctico y económico como pronóstico y para evaluar la severidad de pacientes con COVID-19. Por último, incluí este trabajito en el cual Dayana, Sí. Para recordar nomás que la reunión es recurrente con el mismo enlace, ingresen cuando se corte. Gracias. Ok. Bueno, sigo un ratito más hasta que esté próximo a cortarse. Entonces vamos a ver algunas anormalidades morfológicas que se observaron en pacientes con COVID-19, como por ejemplo pseudo-Pelger-like, en este caso, núcleos no segmentados, citoplasmas más basófilos, citoplasmas hipergranulares o bien hipogranulares, formas inmaduras, formas displásicas, células preapoptóticas y plaquetas gigantes y vacuoladas. Encontré este trabajito que me gustó mucho y lo puse como para explicar un poco la aparición de estas formas, y ellos evaluaron las poblaciones por citometría de flujo y llegaron a la conclusión de que existe un incremento de la mielopoiesis con liberación de neutrófilos inmaduros y displásicos, como vimos anteriormente. Entonces, para ello, ellos evaluaron el marcador de superficie CD10 y CD101, que se encuentran expresados en neutrófilos maduros, lo cual podemos ver acá en los casos controles, la mayor población para ambos marcadores positiva. Ya en el caso de la infección leve por SARS-CoV-2 se ve una población un poco más inmadura, y ya en los casos severos se ve que predominan estas formas inmaduras de los neutrófilos. Lo mismo se ve en este cuadrito, que en los casos severos incrementan este fenotipo de neutrófilos, que son CD10 con una expresión baja y CD101 negativos. Que bueno, en este trabajo decían que eran neutrófilos displásicos e inmaduros. Y esto es un poco más de lo que ya vimos al principio: el aumento en los casos severos de los monocitos clásicos, la disminución de células B, la disminución de células TCD4, TCD8 y de células NK. Bueno, ahora voy a presentar a los casos clínicos. No sé si presento o espero nomás que termine. Bueno, puedo presentar a uno de nuestros pacientes. Tenés 2 minutitos si querés presentar. Ok. Entonces primero vamos a ver a Juan, que él ingresó al nosocomio el día 23 de septiembre por dolor abdominal hemipogastrio que irradiaba el dorso y fiebre, y fue derivado del hospital de Fontana. Él tiene 7 años y tiene antecedentes de 5 días de constipación sin otros antecedentes relevantes. Al momento de la exploración presentaba febrícula, estaba taquicárdico, taquipneico, con palidez generalizada. Se le diagnostica sepsis afocoenteral más una ira prerrenal secundaria a deshidratación, con una urea de 0,42
gramos por litro, donde su valor de corte superior para niños es 0,35, y una CREA 0,77, donde el valor de corte es 0,60 miligramos por decilitro. Una PCR elevada de 259, anemia leve con una hemoglobina de 9,1 gramos por decilitro, y recuento de glóbulos blancos dentro de los parámetros normales, 9.600 células por microlitro, y se observaba una desviación hacia la izquierda, con 2 metamielo, 21 callados, 42 mielos. Por protocolo, se le tomó una muestra para COVID-19, la cual resulta detectada. No sé qué pasó. Ahí va. Vamos a ver a María, la cual consulta el día 3 de marzo de este año por máculas eritematosas y pruriginosas en rostro, tronco y miembros, más fiebre, la cual es derivada del hospital de Castello. María tenía 6 años de edad y al momento de la consulta se encontraba taquicárdica y taquipneica. Ella tenía antecedentes de convulsiones con tratamiento hace 3 meses con fenobarbital, que es un anticonvulsivante. Y tanto por la presentación clínica de estas máculas como por el antecedente, se asume como síndrome de Dres, que es una farmacodermia, es decir, es como una reacción adversa al medicamento que está muy descripta en el caso del consumo de anticonvulsivantes. Además, ella tenía las transaminasas elevadas, leucocitosis con desviación a la izquierda y PCR aumentada. Para descartar otras posibles patologías, se le realizó una serología completa, la cual resultó negativa. Para evaluar algún tipo de enfermedad autoinmune, se le pidió ANCA, DNA, FAN, C3 y C4, los cuales resultaron normales, y se la pancultivó, resultando todos los cultivos negativos. Ella continúa febril los días siguientes y se le va a retirar el fenobarbital, que es lo que ellos pensaban que le estaba causando estas máculas eritematosas, digamos. Entonces, 6 días después de esto, de su ingreso, presenta 3 episodios convulsivos y se la deriva a la UCI y se la interna con asistencia respiratoria mecánica. También se le hace una punción lumbal, resultando su LCR normal. En este punto es muy importante tener en cuenta la fecha en la que María se presenta, que es el día 3 de marzo. La pandemia se establece como tal el día 12 de marzo, y en este punto el hospital no contaba con ningún protocolo para la detección de SARS-CoV-2. Entonces, para el día 20 de marzo, se le realiza un aspirado nasofaringio y se envía al Instituto Malbrán. 4 días después, el día 24, el resultado regresa con COVID-19 detectable. Y bueno, para este punto ella ya había superado sus episodios convulsivos, ya se encontraba en clínica médica estable, pero bueno, por esto se decide su traslado a aislamiento. Presentaba leucocitosis con desviación a la izquierda y una PCR levemente aumentada. También tenía un urocultivo y hemocultivos positivos. Para el día 2 de abril se le vuelve a tomar una segunda muestra, pero ya resulta no detectable. En este punto ella se encontraba con una conjuntivitis bilateral, con edema bipalpebral y piel con descamación eritematosa. El caso de esta niña es un caso bastante complejo, ya que ella también era desnutrida severa, calórico-proteica, y se le sospechaba una inmunodeficiencia combinada severa. No se sabe en qué momento ella adquirió la infección, ya que se realizó el aspirado ese día y resultó detectable, pero no se sabe en qué momento durante su estadía se contagió. Por último vemos a Pedro, que
tiene 7 años de edad, y consultó el día 20 de octubre por dolor abdominal, vómitos, diarrea, con fiebre, cefalea, y también vemos otra vez lesiones eritematosas en mejillas, tronco, palmas y pies. Entonces tenía una inyección conjuntival, estaba deshidratado, estaba taquicárdico, taquipneico, y bueno, él fue derivado del hospital de Tres Isletas, que no es un antecedente, no es un dato de menor importancia, considerando los datos epidemiológicos, digamos. Entonces, como diagnóstico presuntivo, se le diagnostica sepsis afocodérmico, y ellos ya en este punto sospechaban un probable síndrome inflamatorio multisistémico asociado con SARS-CoV-2. Además tenía una ira prerrenal con valores altos de urea y de crea, una anemia moderada con hemoglobina de 10 gramos por decilitro, y bueno, él ingresa directamente a la UCI. Y se le pide una serología para SARS-CoV-2, la cual resulta positiva, y evoluciona con edema bipalpebral, inyección conjuntival bilateral, con hemorragia conjuntival, tenía cefalea, irritabilidad, estaba hipotenso, y seguía con esa leucocitosis con desviación a la izquierda. En este punto se decide hisoparlo, tanto a él como al padre, y el resultado fue no detectable, y para el día 26 de octubre ya tenía las lesiones cutáneas con regular mejoría, pero se estaban descamando en las extremidades inferiores. Ahora vamos a evaluar un poquito los marcadores en cada uno de los casos. Tanto Juan como María tenían detectable SARS-CoV-2 por RT-PCR, y Pedro ya presentaba anticuerpos. Entonces, para Juan, si evaluamos el ratio neutrófilo-linfocito, y si queremos hacer uso de ese punto de corte de 3.3 establecido por el trabajito que les mostré, vamos a ver si cumple o no cumple con los criterios de severidad que establecieron ellos. En el caso de Juan, únicamente cumplía con la taquipnea, tenía una frecuencia respiratoria superior de 30 respiraciones por minuto, y bueno, al momento de su ingreso, podemos ver que el ratio neutrófilo-linfocito se encontraba bastante elevado, que lo podemos correlacionar con la severidad que presentaba en ese momento, y como vemos, a lo largo de los días, el ratio fue disminuyendo, lo cual nos podría llegar a estar indicando una mejor progresión. En cuanto a la ferritina, no podemos decir mucho porque tenemos un solo valor y se encuentra dentro de los límites de referencia, que los límites de referencia son de 30 a 400 nanogramos por mililitro. Y en cuanto a la fórmula, podemos ver, en este caso el día 25 y 28, la desviación hacia la izquierda, o sea, presencia de formas inmaduras. Después, si vemos el caso de Pedro, que fue el último niño que ingresó, si evaluamos, bueno, vemos primero si cumple con los criterios de severidad, y él cumple con la taquipnea y cumple con la admisión en UCI. Entonces, al momento de presentación, él tenía un ratio neutrófilo-linfocito de 13,66, bien elevado. También podemos decir que se podría correlacionar con la severidad, digamos, de su estado, y vemos también que va disminuyendo a lo largo de los días con la progresión y la resolución de este cuadro, y él el día 30 de octubre fue dado de alta, así que podemos ver cómo va disminuyendo. En el caso de la ferritina, vemos que se encuentra elevada, tanto en el momento de su presentación, y luego va disminuyendo con el correr de los días. En el caso de la fórmula también vemos la desviación a la izquierda, todas formas inmaduras, en la mayoría de los días. Y bueno, para el caso de María, que es un caso particular, como bien les conté, no se sabe bien a ciencia cierta en qué momento ella adquiere la infección. Entonces yo tomé el día 25 de marzo
a partir del día 25 de marzo para evaluar, ya que el día 24 fue el día que llegó su resultado detectable. Y bueno, como les conté, para este entonces María ya había superado sus episodios convulsivos y se encontraba en clínica médica, y bueno, cuando llega este resultado se la traslada de aislamiento. Pero ella no presentaba ninguno de los criterios de severidad establecidos por nuestro trabajo, por el trabajo, digamos, que evalué. Lo cual podemos correlacionarlo con el ratio neutrófilo-linfocito, que vemos que en la mayoría de los casos es menor de 3.3, podemos decir que no presentaba severidad en este caso. Y para el caso de la ferritina vemos un valor bien elevado en las dos oportunidades en donde se midió, y lo cual lo podemos correlacionar con la infección por SARS-CoV-2, como hemos visto, que aumenta en estos casos. Y bueno, en cuanto a la fórmula, vemos también la presencia de formas inmaduras, sería callados y neutrófilos, callados y neutrófilos, y así sucesivamente en todos los casos. Entonces, presencia de formas más inmaduras. Y estas son las fotitos que tomé con los frotis que me guardaron las chicas, donde podemos ver células apoptóticas, vemos también hipogranulación, pseudopelger, algunas vaculadas, con núcleos medios raros, hipergranulares, entre otros. Y bueno, por último, les quería contar algo acerca de esta presentación clínica que se da en pediatría, que se ha evaluado, que se encuentra asociado con la infección concomitante por SARS-CoV-2, o bien con la aparición de la respuesta adaptativa frente a este virus. Y estos son el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, que bueno, se abrevia como así, MIS-C, o también como PIMS, se lo pueden encontrar. Y la enfermedad de Kawasaki, que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis que afecta a vasos de mediano y pequeño calibre, y que afecta más que nada a niños menores de 5 años. Y tiene un tropismo importante por las arterias coronarias. La enfermedad de Kawasaki no tiene una etiología conocida, sino que se la relaciona en muchos casos con infecciones virales previas, como por ejemplo sería este caso. Y había un trabajito muy lindo, que no lo incluí por cuestiones de tiempo, que ya se está yendo mucho, pero les voy a comentar que ellos evaluaron la presentación de la enfermedad Kawasaki en niños pediátricos en su hospital, en donde vieron un pico muy grande en la pandemia del 2009, por el virus de influenza A, H1N1, y ahora estaban viendo un pico incluso mayor en la presentación de esta enfermedad en esta pandemia por el virus SARS-CoV-2. Entonces, bueno, en cambio el síndrome inflamatorio multisistémico, todas las entidades describen que se da en niños un poquitito más mayores, algunos como por ejemplo la CDC establece hasta los 21 años que puede llegar a presentarse, y para poder encuadrar dentro de estas patologías tienen que presentar fiebre y elevación de marcadores de inflamación. Y también tienen que descartarse otras causas que puedan llegar a estar generando estos síntomas, ¿no? Además de tener un positivo por RT-PCR para SARS-CoV-2, la presencia de anticuerpos, o también se describía la presencia de antígeno. Entonces, como vemos, ambas patologías presentan una sintomatología muy parecida, conjuntivitis, con edema bipalpebral en la mayoría de los casos. En el caso del Kawasaki hay mucocistis
se ha descrito lengua aframbuesada y también inflamación de toda la zona mucosa. En ambos casos se pueden observar rash, inflamación, edema tanto de miembros inferiores como superiores, linfadenopatía, y bueno, para el caso del síndrome inflamatorio multisistémico, la literatura dice que tiene que encontrarse afectado uno o más órganos, dentro de los cuales incluye el sistema gastrointestinal, el sistema cardíaco, respiratorio y neural. Como vemos también en este síndrome inflamatorio, hay dolor de cabeza, encefalitis, vómito, entre otros, y bueno, se dice que el niño en estos casos está muy irritable. Bueno, estos síndromes más que nada se los vio asociados ya cuando el niño se ha recuperado de la infección por el virus. Entonces no está mediado directamente por su invasión, sino que coincide con el desarrollo de la respuesta inmune frente a este virus. Bueno, por último incluye un poquito el tratamiento que se da en estos casos, que son inmunoglobulinas endovenosas como terapia inmunomoduladora, corticoides o esteroides, también como inmunomoduladores, aspirina como terapia anticoagulante, y inmunomoduladores que son el infliximab, que es un antifactor de necrosis tumoral, tocilizumab, que es un antagonista de la interleuquina 6, y anakinra, que es un antagonista del receptor de interleuquina 1, que bueno, estos son fármacos muy costosos, de manera que se los tiene como última opción, digamos. Bueno, en el caso de estos dos síndromes, de los cuales hablé a lo último, el remdesivir, que es un inhibidor de la polimerasa viral, no sería adecuado darlos, ya que ellos resolvieron la infección y están presentando esta patología debido a la respuesta adaptativa, digamos. Bueno, por último, las conclusiones. La ferritina es un marcador útil como pronóstico y se correlaciona directamente con la severidad y el riesgo de muerte. Y en nuestros pacientes pudimos demostrar su utilidad como marcador en casos críticos y su disminución con la resolución de la enfermedad. Y en el caso del ratio neutrófilo linfocito, es un parámetro muy económico, de fácil obtención, y se correlaciona con una buena sensibilidad con la severidad del caso. En el caso de nuestros niños, vimos una correlación entre el valor del ratio neutrófilo linfocito y una mayor severidad de la enfermedad, y también pudimos comprobar que va disminuyendo a medida que la enfermedad se resuelve. Esta es un poco una parte de la bibliografía que utilicé, y bueno, muchas gracias por escucharme. Y si tienen alguna pregunta. Buenísimo, Dai. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo muy bien. O comentario. Eso. ¿Algún comentario? Ray, Patri. Eso me olvidé comentar, Dani, que era importante destacar y que me lo olvidé de decir, que nosotros evaluamos estos dos parámetros, pero hay otros parámetros que se pueden evaluar en hematología, que son el fibrinógeno y el dímero D, que incluso tienen mayor sensibilidad que los que evaluamos nosotros. Pero bueno, son económicamente un poco menos disponibles, digamos. Para mí estuvo muy bien el Ateneo, muy completo. Bueno, muchas gracias. Te Gracias, felicito, Patri. Dai. Gracias. No sé por qué no puedo. No se me ve. Ahí está. Ahí apareciste. Dice que en la guardia pidieron dímero D, parece.
suelen pedir. Sí, se estaba pidiendo ahora tanto dímero D como fibrinógeno. Pero bueno, en el caso de estos pacientes, solamente, bueno, vi el caso del último niño, Pedro, en el cual sí se le son 2 oportunidades del dímero D y se encontraba elevado, y el fibrinógeno también, como reactante de fase aguda, digamos. ¿Ustedes tienen para dosar todo eso? O sea, en el pediátrico No, está ahí. solo fibrinógeno, y el dímero D se lo estaba derivando al hospital peruano. Servicio de oncohematología. Exacto. Super. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Bueno, el otro día escuchábamos en un Ateneo de los residentes de medicina con Dayana, que decían que ellos el dímero D les era de mucha información junto con los estudios del corazón del paciente, del niño, del pediátrico. Porque en función a eso dice que aplicaban la terapia anticoagulante, lo usan al dímero D, lo tienen muy en cuenta. Y bueno, eso nomás quería agregar. De los niñitos que tienen alguna patología a nivel renal, por ejemplo, síndrome nefrótico, ¿hay algo, alguna información, leyeron algo respecto a si hay una mayor afectación por parte del virus o algo? Aprovecho que estamos hablando de pediatría, digamos. Mira, yo lo que busqué, encontré estos 2 patologías asociadas a la infección, y bueno, dentro de este síndrome inflamatorio multisistémico puede afectar a diferentes órganos. No sé si estaría contemplado ya tener una patología renal previa, pero no hay muchos estudios. Incluso estuve buscando acerca de peritonitis relacionada con SARS-CoV-2 y no encontré nada. Más que nada en niños es muy difícil, hay muy pocos estudios, y la población que por ahí evalúan, el N, digamos, es muy pequeño y no se puede tampoco llegar a muchas conclusiones. No sé, Patri, si vos leíste algo más. No leí nada, y la verdad que hasta ahora no tuvimos ningún caso de un paciente con una enfermedad de base ya renal con COVID. Hasta ahora no tuvimos. ¿Y de inmunosuprimidos? Y bueno, el caso de esta nenita María, que Dayana le puso María, ella se sospechaba una inmunosupresión, pero como fue un óbito, ya no se pudo continuar el estudio de la niña. Pero le sospechaban algún tipo de inmunosupresión. Bueno, gracias, chicas.